María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Vamos a unirnos todos en oración, pidiéndole al Señor que ilumine y que dé el don del discernimiento a todas las realidades en nuestro país, reconociendo precisamente que el poder está en la unidad y que esa unidad se fortalece cuando juntos estamos en oración. Oremos también hoy por el Colegio Diocesano Gimnasio Central del Valle, para que también siempre estén dispuestos a formar hombres y mujeres de fe, de amor y de paz. Y pidámosle también a Dios por la Iglesia en el mundo entero, para que todos nosotros sepamos responder con valentía y con oración ante cualquier necesidad. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de su Hijo, alcancemos también por él la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Celebramos hoy jueves los misterios luminosos. El primer misterio es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Segundo misterio luminoso, las bodas en Caná. Del Evangelio de San Juan. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. El tercer misterio luminoso es el anuncio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A María le gusta tanto que rece en el rosario. A María le gusta tanto que rece en el rosario. Cantaremos, danzaremos, rezaremos para llegar a la Madre del Señor amado. Cantaremos, danzaremos, rezaremos para llegar a la Madre del Señor amado. El quinto misterio luminoso es la institución de la Sagrada Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con las letanías. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. espejo de justicia, ruega por nosotros. trono de la sabiduría, ruega por nosotros. causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. vaso espiritual, ruega por nosotros. vaso digno de honor, ruega por nosotros. vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. rosa mística, ruega por nosotros. torre de David, ruega por nosotros. torre de marfil, ruega por nosotros. casa de oro, ruega por nosotros. arca de la alianza, ruega por nosotros. puerta del cielo, ruega por nosotros. estrella de la mañana, ruega por nosotros. salud de los enfermos, ruega por nosotros. refugio de los pecadores, ruega por nosotros. consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, ruega por nosotros.
Auxilio de los cristianos. ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos todos juntos con la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mañana, queridos hermanos, también nos uniremos en oración, invitados por la diócesis, a mediodía, a las 12, para que sigamos orando con fervor. Que si se pueden suscribir al canal de YouTube y de Facebook de la Catedral, también por ahí está todo. Nos preparamos para la Eucaristía. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción para Cristo que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor, libertad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él hallaré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hemos empezado esta vigilia de oración con el rosario. Vamos ahora a lo central de nuestra fe, que es la Eucaristía. Recordando algo, y es que nunca la oración es en vano, nunca. Y mucho más cuando uno ve que aquí en el templo, en las redes, en tantas parroquias, comunidades religiosas, seminarios, grupos de oración del país, hemos empezado esta cruzada, digamos así,
esta fuerza espiritual por Colombia. Por eso los invito para que con toda la fuerza de nuestra fe celebremos esta Eucaristía y ahora la adoración eucarística con esta intención que yo creo que nos hermana a todos, Colombia. Oramos en esta Eucaristía en acción de gracias por el bebé Juan Jerónimo Chacón Boada, intención de la familia Jiménez Boada. Hemos querido también tener como signo durante estos días aquí expuesta la reliquia de su santidad el Papa Pablo VI, porque fue él quien creó nuestra diócesis de Buga, el primer pontífice que visitó Colombia, que su intercesión alcance también la paz para nuestra patria. Con humildad, delante de Dios nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Pecado contra ti, Muéstranos, Señor, tu misericordia. y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por amor, ten piedad de nosotros. Cristo, por amor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros, Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has hecho pasar de la muerte a la vida y de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus dones, ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros, y concede a quienes ya hemos sido justificados por la fe la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentan tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios
que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Escúchenme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que han sido invocado mi nombre, lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten al Señor las todas maravillas. las maravillas. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos: el Señor es el Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Escuchemos la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu Del espíritu. Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Retomo la primera lectura de ayer. Y es que se presenta una discusión entre los apóstoles. Y el motivo era que algunos judíos que se habían convertido al cristianismo insistían en la necesidad de que siguieran observando ciertas prácticas judías, como la circuncisión, entre otras. Y eso creó un altercado. Por eso el texto nos dice
que decidieron ponerse de acuerdo y por eso los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Hoy escuchamos la narración de lo que se conoce como el primer concilio de la Iglesia. Entonces, quiero hacer esta introducción porque me parece que es una luz y una palabra que ilumina nuestra realidad. La palabra sínodo, que pasan al latín como concilio, concilium, la palabra sínodo tiene dos expresiones griegas y quiere decir algo así como hacer camino con, caminar juntos. Por eso cuando el Papa convoca un sínodo de los obispos o un concilio ecuménico, ¿qué es? Es la Iglesia representada en nuestros obispos en comunión con el Papa, discerniendo la vida de la Iglesia, del mundo, y cuál es la respuesta que en fe y desde el Evangelio se da a esa situación. Y mire que ellos logran, escuchando el testimonio de ambas partes, llegar a un consenso. ¿Cómo? Pues porque está la gracia del Espíritu, porque está la obra de Dios que conserva la comunión y la unidad. ¿Cuánto nos falta pensar en este ejemplo concretamente para Colombia? ¿Cuánta división? ¿Cuántos ánimos? Y eso no lleva a nada. Hemos venido repitiendo una expresión que es el lema de una nación. El poder está en la unidad y por eso hemos querido que desde la catedral y con el apoyo de la diócesis nosotros nos sintamos una familia, como decía Monseñor Mendoza, somos una familia que unida por la fe se siente amada por el Señor, como nos está diciendo Jesús en el Evangelio. Permanezcan en mi amor. Y el amor no es un simple afecto. Dios es amor, dice San Juan. Y el amor íntimo de Dios es el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu. Por eso cuando Jesús nos invita a permanecer en su amor, ¿qué es? Es como estar, digamos así, protegidos bajo el amparo poderoso y misericordioso de Dios. Ese es el camino, esa es la respuesta, esa es la solución. Y por eso nuestro aporte como creyentes al progreso de Colombia es también desde la oración. Yo quiero insistir en esto, creamos lo que rezamos. Jesús lo repite, las Escrituras son un testimonio de ello. Una oración confiada y constante alcanza del cielo gracias extraordinarias. Hay un texto, creo que es del libro de los Números, no estoy seguro, que nos narra una batalla. Y el texto nos dice que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, triunfaban los israelitas, pero cuando los bajaba, vencían los enemigos. Como se cansó de tener sus brazos en alto, le ayudaron poniendo unas piedras para que apoyara sus brazos. Nuestra oración es eso, precisamente, una fuerza permanente, constante e incansable que nos mantiene en pie delante de Dios. La Escritura nos dice, hablando de la oración, mantente en pie delante del invisible como si lo vieras. Porque así es Dios, Espíritu, pero actúa, está cerca, conforta y anima. Les he hablado de esto, termina el Evangelio diciendo, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Miren, una cosa que nosotros tenemos que evitar, y se los digo con cariño a todos, me lo digo a mí mismo, es impedir que el miedo anida en el corazón.
cuando hay tantos signos de maldad, de discordia, de incomprensión, que uno a veces no sabe ni qué pensar, el miedo empieza como a flotar, como una nube oscura que quiere cubrirnos. Y San Juan es muy claro cuando nos dice: donde hay amor de Dios, no hay miedo. Porque el miedo es un arma que doblega, que cubre el corazón de incertidumbre. El antídoto es esto: la alegría cristiana, que es fruto de la presencia del Espíritu Santo. Por eso, donde está Dios, siempre vence el bien. Y una de las expresiones características del bien es la alegría de los creyentes. Que Dios nos ayude, que su gloria habite en nuestra tierra, que el amparo maternal de la bienaventurada Virgen, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia, nos acompañe siempre. La intercesión de tantas personas que desde el cielo nos ayudan: Pablo VI, la Madre Laura, los mártires de la Orden de San Juan de Dios, etc. Amén. Invoquemos al Señor, que por la resurrección de Cristo nos hizo pasar de la muerte a la vida. Y vamos a decir todos cantando: oh Señor, escucha y ten piedad. Todos: oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, llamada a ser comunidad de amor, para que sea lugar de acogida para todos los hombres de cualquier raza e ideología, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los enfermos, oramos por nuestros sacerdotes, Jaime Alvarado, Juan Pablo Valencia, para que el Señor, médico de los cuerpos y almas, los levante y consuele, los libre de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que aman a su prójimo desinteresadamente, con obras y de verdad, para que sean sostenidos y fortalecidos en su entrega, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, por los gobernantes, para que permanezcamos fieles en el amor de Cristo Jesús, que nos salva, roguemos al Señor. oh Señor, Escucha y ten piedad. Por el niño Juan Jerónimo Chacón Boada, por su familia, para que el Señor les bendiga y los proteja. Oh Señor, escucha y ten piedad. Los invito a orar en silencio un momento. Padre Santo, escucha nuestra oración y haz que la alegría de Cristo llegue en nosotros a su plenitud. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. amén. Siéntense, por favor. Entre tus manos
está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu Santo, mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, Señor, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro
nuestro Dios. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó en sus manos el pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu Santo haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo castísimo, los apóstoles, San Pedro, los santos, San Pablo VI, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Congréganos en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo,
Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Con la confianza totalmente puesta en el Padre del cielo, digámosle: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hacemos entre todos un signo de paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará.
Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Rebaño en ti confía, esperando tu venida. Tu rebaño en ti confía, esperando tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos reunamos con María. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no me he reconciliado.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito para hacer ahora un rato de alabanza a Jesús Eucaristía, no sin antes agradecerle su presencia e invitarlos, como nos decía el Padre Andrés Felipe ahora, para que nos unamos mañana a las 12 meridiano. Un poco antes sonarán las campanas. El señor obispo ha pedido que suenen mañana a esa hora todas las campanas de las iglesias de la diócesis y a las 12 empezaremos el rosario. Quienes quieran venir, pues abriremos la catedral y si no se unen por las redes. Y cuéntenle a mucha gente, entre más oración y más comunión, mejor la cosa. Agradecer también a la comunidad de Lazos de Amor Mariano de la provincia San Maximiliano María Colbe, que se han unido desde distintas ciudades a esta oración e irán en vigilia de oración hasta mañana a las 6 de la mañana. Iniciamos. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi divino Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Señor, nos has permitido hoy orar el rosario, tener la Eucaristía y ahora alabarte en tu presencia sacramental. Nos une una intención, Señor, tú lo sabes, nuestra patria, el mundo, tantos enfermos, Señor, tantas personas que están muriendo abandonadas.
Señor, escucha nuestra plegaria, nuestro clamor. Nosotros sin ti no somos nada, pero con tu fuerza, tu gracia, somos un pueblo, Señor, tu pueblo santo, nación santa y sacerdotal por el bautismo. Por eso que al orar estos salmos en esta noche, Señor, tú aceptes nuestra plegaria como una ofrenda agradable que se eleva hacia ti como el incienso en tu presencia. Señor, muchas personas oran en los templos parroquiales, comunidades religiosas, grupos apostólicos, tantos creyentes, Señor, de otras comunidades cristianas, gente de buena voluntad, Señor. Somos hijos de una misma patria. Tú eres el Señor de todos, creador de todos. Por eso escucha nuestra plegaria en esta noche, Señor, con esta intención especialísima, Colombia. Esta tierra, como decía el poeta, de enamoramientos marianos. A ti, Señor, sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Los invito para que oremos los salmos. Quienes quieran permanecer de rodillas en una actitud también de súplica pueden hacerlo. Quienes no pueden hacerlo, se sientan. Lo importante es que nos unamos en plegaria. Cantemos. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador,
amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Vamos a orar el Salmo 29 y los siguientes salmos de modo responsorial. Después de cada estrofa los invito a que digan: cambiaste mi luto en gozo, aleluya. Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. Toquen para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. A ti, Señor, llamé. Supliqué a mi Dios: ¿qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. Todos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cambiaste mi luto en gozo, aleluya. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en sequedad, allí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria.
y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Al Salmo 31, que es acción de gracias, nos vamos a unir diciendo: hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Mientras callé, se consumía en mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida, si no, no puedes acercarte. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Los malvados sufren muchas penas, al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos sido reconciliados con Dios, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Cántico del libro del Apocalipsis. Nos unimos diciendo: gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Gracias te damos, Señor. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Gracias te damos, Señor. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Gracias te damos, Señor. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gracias te damos, Señor. Todos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor. ¿Cómo no fijar mis ojos en la hostia consagrada, sin hacer de mis suspiros un tributo de alabanza? Si tú, Señor de mis anhelos, has estado junto a mí, y a ti grito mis secretos, yo soy tuyo todo entero. Te adoro, tierno pan de amor, fuente del mayor consuelo, alimento de nuestras almas, manjar que asegura el cielo. Te adoro, tierno pan de amor. De la primera carta de San Pedro. Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios.
Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente os salva no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura para la resurrección de Jesucristo, que llegó del cielo, se lo sometieron los ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo aquí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Vamos a orar el cántico de la Santísima Virgen María, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Todos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Cristo, resucitado de entre los muertos, como primicia de los que se han dormido, y supliquémosle diciendo: Tú que nos has resucitado, escucha, Señor, nuestra oración.
Tú que nos has resucitado, escucha, Señor. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia Santa, edificada sobre el cimiento de los apóstoles y extendida hasta los confines del mundo, que tus bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti. Tú que nos has resucitado, escúchanos. Tú, Señor, que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, visítanos con tu amor y sálvanos. Tú que nos has resucitado, escúchanos, Señor. Tú que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria, levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos. Tú que nos has resucitado, escúchanos, Señor. Tú que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo, libra a los prisioneros y oprimidos y da pan a los hambrientos. Tú que nos has resucitado, escúchanos, Señor. Tú, Señor, que en la cruz destruiste nuestra muerte y mereciste para todos el don de la inmortalidad, concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino. Tú que nos has resucitado, escúchanos, Señor. Vamos a orar por quienes nos piden oración, por los enfermos, por las personas que han muerto violentamente durante estos días, por los gobernantes, por todas las personas que han promovido el paro, por todos los sectores del país para que haya concordia y diálogo. Oremos. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, cuya gracia nos transforma de culpables en justos, de infelices en dichosos, no dejes de favorecernos con la acción de tu gracia y con tus dones, y concédenos a los que hemos alcanzado ya la justificación por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a disponernos para la bendición, la procesión, y que a medida que yo haga la breve procesión eucarística y la bendición, invoquemos la paz para Colombia. Oremos insistentemente. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor
honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Les diste pan del cielo, aleluya. Que contiene en sí todo deleite, aleluya. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos la paz. 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 Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será la nueva ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra
patria en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás en este pueblo, te prometemos nuestro amor. Oh buen Jesús, danos consuelo en este valle de dolor. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe en realizar y ver cumplida la gran promesa. Reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Dios les pague por responder a esta convocatoria de la diócesis y la catedral. Los invito entonces, repito, mañana 12 meridiano y todos los días a las 6 de la tarde el rosario y la Eucaristía. Estemos atentos y que no bajemos la guardia en esta que es nuestra fuerza, la oración y la comunión con el Señor. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santa noche para todos. Igualmente, Padre. Gracias.